Estamos bendecidos, amén. Dios es bueno. Y yo no sé, yo no sé qué usted piense, pero hay algo que tenemos muy claro. No nada más esta iglesia, sino la iglesia en general. Todas las iglesias, hermano, todas las iglesias tendrían que estar llenas. Tendrían que hacer falta sillas en las iglesias en este tiempo, ¿verdad? Tendríamos que estar, si siempre estamos agradecidos con Dios, tendríamos que estar más agradecidos que nunca con el Señor por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hermano. ¿Y sabe qué es lo principal? Estamos vivos. Estamos vivos. Acuérdese, a mucha gente se le va a olvidar. A mucha gente ya no, lo que pasamos hace un tiempo, ¿verdad? Con la pandemia, con la cuarentena. A muchos ya se les va olvidando. Ya no se acuerdan. Mire, usted y yo somos de los 10 leprosos. Usted y yo somos el que regresó a darle gracias al Señor. ¿Se acuerda? Cuando un leproso, bueno, ya no era leproso, ¿verdad? Cuando regresó y el Señor lo vio y dijo, nada más uno regresó y los otros 9, ¿dónde están? Los otros 9 se fueron. No sintieron la necesidad de agradecerle a Dios, pero usted y yo sabemos que el Señor es el que ha guardado nuestra vida, el que ha guardado nuestra familia, el que nos ha bendecido, el que nos sostiene hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos agradecidos con Dios, ¿verdad? Ahora, no nos vamos a detener por eso, ¿verdad? No vamos a sentarnos y decir, ¿por qué no vinieron? Es mejor que nos preguntemos, ¿por qué nosotros sí vinimos? ¿Verdad? ¿Por qué Dios tiene misericordia aún de nosotros? Amén. Y ese es el pensamiento que debemos tener siempre en mente. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Amén. Hay mucha gente, mire, le voy a decir algo. Hace unas horas, tal vez usted lo vio en las noticias, pero hace unas horas hicieron una declaración emergencia mundial por la famosa, ahora ya se está volviendo famosa, la viruela del mono. Ya salió hace unas horas en la noticia, la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta mundial porque se está extendiendo, se está nuevamente, ¿verdad? Nos recuerda cuando al principio hablaban del coronavirus y parecía muy lejano, pero llegó, ¿verdad? Y ahora nuevamente están manejando esa misma metodología de información y lo único que nos queda como hijos de Dios es decir, Señor, estamos en tus manos, estamos en tus manos. Qué triste sería para nosotros al rato que haya cualquier otra emergencia, ya no digamos la viruela o cualquier otra emergencia, y tengamos que regresar otra vez a la iglesia y tengamos que decir, ¿por qué no vine cuando todo estaba bien? ¿Por qué me esperé a que hubiera otra pandemia? ¿Por qué me esperé a que hubiera otra crisis? ¿Por qué me esperé a que hubiera otro problema? ¿Por qué no aproveché cuando todo estaba bien para venir a dar gracias a Dios? ¿Verdad? Mucha gente se va a encontrar tal vez en esa situación, pero lo importante, repetimos, ¿verdad? Lo importante es que el día de hoy usted y yo estamos en este lugar para darle gloria a Dios. Amén. ¿Por qué no voltea con la persona que está a un lado y dile, hermano, qué bueno que estás en este lugar? Dile, qué bueno que viniste el día de hoy a la casa de Dios. Quiero que me acompañe en su Biblia, en el libro de Job, capítulo 27.
Libro de Job, capítulo 27. Y dice de la siguiente manera: resumió Job su discurso y dijo: vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el omnipotente, que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Quiero leerle este mismo pasaje, estos mismos versículos, pero quiero leerle lo que dice una versión diferente de la Biblia, que se llama la Nueva Versión Internacional. Dice de la siguiente manera: Job, retomando la palabra, dijo: juro por Dios, el Todopoderoso, quien se niega a hacerme justicia, quien me ha amargado el ánimo, que mientras haya vida en mí y aliento divino en mi nariz, mis labios no pronunciarán maldad alguna, ni mi lengua proferirá mentiras. Jamás podré admitir que ustedes tengan la razón. Mientras viva, insistiré en mi integridad, insistiré en mi inocencia, no cederé. Mientras viva, no me remorderá la conciencia. Son las palabras que Job pronunció como parte de su discurso delante de sus amigos. Fíjese bien, todos conocemos la historia de Job. Sabemos, ahorita vamos a leer de todos modos una parte de esa historia. Job, por la manera en que está escrito el libro de Job, todo parece indicar, todo coincide en que Job vivió más o menos en la misma época que Abraham. Job, podemos decirlo así de la siguiente manera, ¿verdad? Fue contemporáneo de Abraham. Fue un hombre que llegó a ser inmensamente rico. Probablemente él ya venía de una familia muy rica. No que él haya hecho mucha riqueza, sino que probablemente una gran parte de su riqueza la heredó de su familia, de su padre. Job era un hombre, por el estilo de vida que él tenía, por la manera como describe la Biblia su vida, era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que conocía a Dios. En ese tiempo, en el tiempo de Job, en el tiempo de Abraham, obviamente, no existía la nación judía, la nación de Israel. No había templo, no había tabernáculo, no existía el arca del pacto. Pero Dios, el Señor, ya se había revelado, ya se había dado a conocer pues a muchas personas. El Señor se daba a conocer a diferentes personas en diferentes lugares, y uno de ellos fue Job. Probablemente Job venía de alguna de las familias descendientes de los hijos de Noé, que habían sido instruidos en el temor de Dios, habían sido instruidos en guardar de una manera íntegra
su vida, su comportamiento, a diferencia de las demás personas que vivían en esa época, como en cualquier época, lejos de Dios, completamente alejados de Dios. Job era un hombre que él da muestras de que era un hombre que conocía a Dios. Era un hombre que había sido instruido en el temor de Dios probablemente ya también, ¿verdad?, como herencia de su familia. Describe Job, ¿verdad?, en su libro describe que él ofrecía sacrificios a Dios continuamente. Continuamente él estaba ofreciendo, él creía en la adoración, en la administración. No, acuérdense que no había sacerdotes todavía en ese momento, ¿verdad? Cada jefe de familia era el sacerdote de su familia, de su casa. Tenía Job, dice, muchos hijos, hijas e hijos, y llevaba una vida, podríamos decir, llevaba una vida muy tranquila, o como diríamos en nuestros tiempos, ¿verdad?, se la llevaba relax el Job, hasta que un día sucedió lo que ya sabemos, ¿verdad? Le pasaron, y ahorita vamos a ver por qué Job dijo de esta manera, cuando en el capítulo 27 dice, resumió Job su discurso, ¿verdad? Vamos a ver por qué, a qué se refiere Job cuando dice, nunca tal acontezca que yo os justifique, o sea, que yo les dé la razón a ustedes en lo que están diciendo. Ahorita vamos a ver qué estaba diciendo aquí Job y con quiénes estaba hablando. Vamos a ver en el capítulo 1 del libro de Job. Job capítulo 1, versículo 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Será un hombre temeroso de Dios. Esa es la definición que la Biblia hace de Job. Y uno espera, cuando hace esta introducción, uno espera que la historia que va a relatar es una historia feliz. Pero usted sabe que no es así. Dice, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Fíjese bien, dice que Job era un hombre que no solamente era íntegro, recto, perfecto delante de Dios, sino que era un hombre que además instruía a sus hijos en el temor de Dios. Dice la Biblia que sus hijos hacían fiestas, reuniones, celebraban sus cumpleaños cada uno, y después de que ya habían pasado las fiestas, Job los llamaba y les decía, a ver muchachos, vengan, pónganse a cuentas con Dios. Job llegaba con sus hijos y les decía, a ver muchachos, vénganse, ya trabajaron en la semana, ya se divirtieron, ya estuvieron con sus amigos,
ya hicieron sus actividades correspondientes en la semana, pero Job decía, pero hoy es domingo, vénganse a la iglesia, vámonos a la iglesia. O sea, él no dejaba a sus hijos. Él decía, acuérdense que también a Dios hay que darle el primer lugar en nuestra vida. Y los jalaba, ¿verdad? Se los llevaba. Estoy parafraseando un poco lo que Job hacía. Y era un hombre, dice la Biblia, era más grande que todos los orientales. O sea, era el más rico, el más próspero, el más famoso. ¿Ah? Era una personalidad Job. Era además, acabamos de leer, ¿verdad?, cuántos animales tenía. Era riquísimo, era muy rico. Dice la Biblia, y un día, resumiendo un poco, un día Satanás llegó a la presencia de Dios y le dijo, mira, el Señor le dijo, mira, a mi siervo Job, ¿verdad?, como es un hombre íntegro, es un hombre recto, es un hombre... Y Satanás dice, sí, pero ¿cómo no va a ser íntegro? ¿Cómo no va a ser justo? ¿Cómo no va a ser un hombre santo y recto si lo has bendecido? Le has dado todo lo que una persona pueda desear. Hermano, Job era millonario. ¿Qué cosa podía desear Job, hablando materialmente, económicamente, que no pudiera alcanzar? En su época, para su época, tal vez Job tenía una casa, la mejor casa. Dice que tenía camellos. Dice, ¿cuántos camellos tenía? Dice, 3,000 camellos. Hermano, los camellos eran los automóviles de la antigüedad. Es como si alguien dijera, Job tenía una colección, ahí tenía 3,000 carros en su garage. Tenía 3,000 carros clásicos, de todo lo que usted se pueda imaginar. Tenía, dice, yuntas de bueyes. Las yuntas de bueyes eran la maquinaria de antes. O sea, Job tenía una maquinaria agrícola tremenda. ¿Qué no tenía este hombre? Tenía ovejas. O sea, las ovejas producen lana, y la lana era un material muy valioso para comerciar. ¿Verdad? Tenía una empresa muy importante este hombre, y todo lo que su hacienda producía. Aparte de eso, tenía camellos para cargarlos de mercancía y enviarlos. O sea, ese era el transporte de la antigüedad, los camellos. O sea, este hombre tenía todo en la vida. Y lo lógico, mira, la creencia en la antigüedad era que si una persona le iba bien, si una persona prosperaba todo lo que hacía, es porque esa persona era buena, es porque esa persona era una persona íntegra. ¿Ah? Lo lógico para ellos, lo razonable era que todo lo contrario, ¿verdad? Si a alguien le iba mal, era porque algo estaba haciendo mal. ¿Ah? El que pecaba, le iba mal. Ese era como razonaban las personas en la época de Job. Entonces, cuando a Job le iba bien, todo mundo daba por hecho que Job era bueno, que Job, como decimos, ¿verdad?, no mataba ni una mosca, no rompía ni un plato. Todos daban por hecho que Job era un hombre santo porque le iba bien. Entonces todo el mundo decía, mira cómo le va, pues tiene que ser un hombre bueno. La cuestión es que Satanás trae este argumento delante de Dios y le dice, ¿cómo no va a ser bueno Job si tiene todo lo que alguien puede desear? Imagínense que Job de repente dijera, se me antoja comer comida china. Job, hablando si viviera Job en estos tiempos, ¿verdad?, Job no iría aquí a la plaza a comer comida china. Job se iría
a su hangar privado en el aeropuerto, se subiría a su jet privado y se iría a China a comer comida china. ¿Sí me explico? O sea, Job era un hombre que podía darse los lujos que él quisiera. Probablemente tenía casas en diferentes lugares, ¿verdad? Probablemente tenía, hermano, si Job fuera un hombre que existiera el día de hoy, tendría para andar en un carro diferente cada día y no repetiría carro en mucho tiempo. O sea, era un hombre muy próspero, muy rico, le iba bien. Entonces Satanás dice: ¿cómo no va a ser bueno Job si mira cómo le has bendecido? Y dice, trae un argumento Satanás y dice: quítale lo que tiene y vas a ver cómo se olvida de ti. Satanás le dice a Dios: quítale todo lo que tiene. Dice, porque además lo has cercado, o sea, lo proteges. Además de que le das todo, lo proteges. Dice, pero quítale lo que tiene, quítale tu protección. Dice, y vas a ver cómo blasfema delante de ti, en tu cara. Y el tema de hoy, este tema que quiero compartir con ustedes es, a veces, bueno, no es tan fácil ponerle un nombre a un tema, ¿verdad? Pero si tuviéramos que ponerle un nombre, le pondríamos: no uses tus circunstancias como pretexto. No uses tus circunstancias como justificación para pecar, para hacer lo malo. Bueno, ahí ya usted le pone como quiera, ¿verdad? Y yo ya le di la idea más o menos. Pero mire, Satanás le dice a Job, a Dios: quítale, toca lo que tiene, ¿verdad? Quítale tu protección, y vas a ver cómo blasfema delante de ti. Y Dios le dice a Satanás: mira, te doy permiso que tú te metas en todo lo que, nada más su vida no la puedes tocar, a él no lo puedes tocar. Y fíjese lo que pasó. Dice, versículo 13: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Fíjese bien, ¿qué fue lo primero, el primer ataque que le llegó a Job? Lo primero que el diablo atacó fue su fuerza de trabajo, los bueyes. Los bueyes, acuérdese, eran sus carros, era su maquinaria, era su medio de desplazar su mercancía, su medio de transporte, su maquinaria, ¿verdad? Toda la fuerza de trabajo de su empresa. Las asnas también eran fuerza de trabajo. Los criados también eran sus empleados, eran su fuerza de trabajo. Primero el diablo vino y atacó su fuente de ingresos, su trabajo. Fue el primer golpe que le dio. Después dice versículo 17: todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Los camellos y los criados, ya mataron a los bueyes, que era la maquinaria. Ahora vienen con su medio de transporte, los camellos, parte de su riqueza. Vuelve a golpear su economía otra vez. Versículo 18: entre tanto que hablaba, vino otro que dijo:
no, espérate, aquí ya me brinqué una. Versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Vino otra noticia fuerte. Dice: cayó fuego del cielo. Hermano, mira, hace unos días hablábamos, cuando cerramos la serie del Sermón del Monte, acuérdese que Jesús habla y dice: el hombre que oye estas palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y el que no las hace, pues ya sabe, ¿no? Le compararemos con el que edificó su casa sobre la arena. Y dice Jesús: vinieron lluvias, soplaron fuertes vientos, y dice: vinieron ríos. Si usted se acuerda, dijimos algo muy importante: los vientos y la lluvia es normal, ¿verdad? En cualquier momento puede venir viento y puede venir lluvia. Son situaciones comunes, son problemas cotidianos que enfrentamos. A todo mundo se le poncha una llanta, a todo mundo se le descompone el carro, a todo mundo le pasa un accidente, a todo mundo se enferma alguna vez. Pero cuando dice vinieron ríos, los ríos no vienen a ningún lado a menos que haya un acontecimiento fuera de lo normal, ¿verdad? A menos que haya un desbordamiento, a menos que haya algo extraordinario, algo fuera de lo común. Hay situaciones que van a venir a tu vida que tú vas a identificar y vas a decir: esto le puede pasar a cualquiera, me pudo haber pasado a mí o le pudo haber pasado al vecino cualquier día. O sea, es algo normal. Pero hay situaciones que usted va a identificar y usted va a decir: este es el diablo que me quiere robar la paz. Este es el diablo que está tratando de alejarme de los caminos del Señor. Y usted tiene que identificar, ¿verdad? Y entonces aquí también Job dice: mira, si vinieron los sabeos y se llevaron y mataron a los bueyes, bueno, eso fue un ataque, un asalto. Si vinieron los otros y mataron a los camellos, y pues también eso es algo natural, ¿verdad? Hay merodeadores, hay bandoleros que vienen. Pero alguien vino y le dijo: cayó fuego del cielo y consumió las ovejas. Entonces Job dijo: aguas, esto ya no es normal. Esto ya no es algo que le puede pasar a cualquiera. Job encendió sus luces de alerta y dijo: aquí hay que orar. Aquí ya no es cuestión de estrategia económica, aquí ya no es cuestión de poner en práctica estrategias en el trabajo, en la empresa. No. Aquí ya tenemos que empezar a ayunar. Aquí ya tenemos que empezar, por aquí ya estamos viendo un ataque espiritual, algo sobrenatural. ¿Y sabe qué, hermano? Dice: cuando cayó fuego del cielo, consumió las ovejas. Mire, no debe ser, pero la mayoría de las veces funciona de esta siguiente manera. El diablo viene primero y te golpea en la economía, en tu fuente de ingresos, en tu trabajo. El diablo viene y te mata a los camellos, te mata a los bueyes, te mata a los criados, te mata a las asnas. O sea, te mata tu fuente de ingresos, tu trabajo, tu empresa, tu negocio. Te lo mete en una crisis tremenda. Y el paso siguiente es: te quema las ovejas. ¿Sabes por qué? ¿Qué era lo que Job sacrificaba todos los días cuando venía con sus hijos? Las ovejas. Ofrecía sacrificio. Dice: para santificar a sus, o sea, para mantener su comunión con Dios. Ese era el método en la antigüedad, ofrecer sacrificios. Pero en ese momento ya no había ovejas se acabó el sacrificio, se acabó la adoración. Sabes, hermano, la mayoría de la gente, cuando empieza a apretar la crisis, cuando empieza a venir problemas en la economía, en el trabajo, lo primero que hacemos es dejamos de adorar a Dios. Cuando vienen los problemas, cuando sentimos que el mundo, como decimos, ¿verdad?, se nos viene cayendo encima,
cuando empezamos a sentir la presión, cuando empezamos a darnos cuenta de que no vamos a llegar al final de mes, no vamos a llegar al final de la quincena, vamos a tener que empeñar algo, vamos a tener que pedir prestado, vamos a tener que ver cómo le hacemos. Muchas veces la consecuencia inmediata es: dejamos de adorar, dejamos de presentar sacrificios delante de Dios. El diablo quiere matar tu comunión con Dios, quiere destruir tu vida de adoración. Él quiere que ya no adores, Él quiere que ya no ores, Él quiere que ya no ayunes, Él te quiere alejar completamente de Dios. Dice la Biblia que a Job le pasó, le mataron las ovejas, algo sobrenatural sucedió, y ahora Job ya no tenía sacrificios que presentar delante de Dios. Y por si fuera poco, dice en el versículo 18: entre tanto que éste estaba hablando, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino, otra cosa sobrenatural, un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Encima se arruinó su economía. Estaba atacando el diablo su comunión con Dios, su adoración. Y después viene cuando la situación estaba más sensible, viene y le pega en la familia, en sus hijos. Muchas veces, hermano, cuando más problemas hay, cuando uno dice: bueno, no me está yendo muy bien en el trabajo, la finanza, pues ahí va, difícil. Pero uno dice: pero por lo menos, al menos en mi casa voy a tener paz. Al menos llegando a mi casa yo sé que va a haber armonía. Aunque afuera el mundo se esté cayendo en pedazos, pero por lo menos yo sé que llegando a mi casa, hermano, llegas a tu casa y parece ser que te están esperando con el reporte. Hoy rompieron esto, hoy hicieron esto. A veces, ¿verdad?, puede ser una simple travesura, pero las cosas cambian. El tenor de la situación cambia cuando de repente te empiezas a dar cuenta que los hijos comienzan a tener comportamientos extraños y pueden suceder cosas que uno no tiene contemplado. Si tú puedes decir: todo está bien con mis hijos, no pasa nada, son muchachos normales, son como cualquier otro. Puedes pensar eso hasta que le encuentras marihuana en la mochila, hasta que le encuentras pláticas indecentes en el teléfono, hasta que le encuentras situaciones en donde tú dices: pero ¿cómo? Mis hijos, ¿en qué momento? Hay situaciones, hermano, que se presentan de repente en la familia a veces cuando más uno necesita tener paz en el hogar. Cuando tú dices: el mundo afuera es un infierno, pero por lo menos en mi casa voy a tener paz. A veces es cuando más se te voltean las cosas adentro de tu casa. Situaciones, a veces con los hijos, tremendas. Y no estoy hablando de que tengamos malos hijos, pero a veces, hermano, el diablo viene a quererte robar la paz. Y el diablo sabe que una manera de robarte la paz es por medio de tus hijos. Cuando los hijos entran en rebeldía, cuando los hijos no quieren saber nada de Dios, cuando parece ser que entre más tú buscas de Dios, ellos más se alejan. Cuando tú más te metes con Dios, cuando tú más le quieres servir a Dios, parece ser que a propósito ellos dicen: ah, no, pues ahora yo voy a hacer de las mías. Y lo hacen.
Y parece ser, ¿verdad? Los hijos de Job murieron. A veces los hijos mueren espiritualmente. A veces los hijos, por más que quieras, ¿verdad? Por más que tú les inculques, por más que les enseñes, a veces simple y sencillamente tú ves cómo vienen a la iglesia porque tú los traes, pero el día que no les dices, de ellos no sale venir a la iglesia. Y vienen problemas, hermano, porque a veces nos acostumbramos y decimos, ay, mis hijos están chicos, ay, mis hijos no tienen, pero los hijos crecen y crecen cuando menos nos damos cuenta. Cuando menos nos damos cuenta, nuestros hijos están creciendo. Y el día de hoy nuestros hijos están expuestos a un sinfín de atrocidades, de calamidades, por medio de las redes sociales, por medio de los noticieros, por medio de la televisión, de verdad, de todos. El día de hoy hay cosas que tú y yo, por recato, por prudencia, por temor, no nos atrevemos a hablar con nuestros hijos. Hay temas que uno no sabría. Uno dice, mejor que mi hijo ni se entere, ¿verdad? Mejor que ni oigan esta palabra, mejor que ni escuchen lo que dice esta canción, mejor que ni vean lo que sale en esta película, en esta novela, para que su mente no se contamine, para que no anden pensando en eso. Usted y yo nos detenemos de hablar con ellos, y todo lo que usted y yo no hablemos con nuestros hijos, ellos ya lo están escuchando en el YouTube, ellos ya lo están escuchando en el Facebook, ellos ya lo están escuchando en la escuela con sus compañeros. Usted dice, ojalá que mi hija, ojalá que mi hijo nunca vayan a ver esta novela, nunca vayan a ver esta película, nunca vayan a oír esta canción, para que su mente no se contamine, para que no anden pensando en hacer tal o cual cosa. Y de repente resulta que ese es el tema principal de conversación entre sus amigos. Resulta que tú no los dejas que escuchen cierto tipo de música, tú no pones en tu casa cierto tipo de música, y de repente vas en la calle y suena, y resulta que se la saben de principio a fin. Y tú dices, ¿dónde la oyeron? ¿Dónde la escucharon? El otro día estábamos platicando con unas personas, y estaban los niños ahí jugando. Y de repente salió el tema de la famosa película esa del boss, que dice, ¿verdad? Hay una escena y todo mundo, pues se hizo viral, ¿no? Hay una escena en donde presentan a dos personas del mismo sexo teniendo un acercamiento ahí que no es normal, ¿verdad? Y alguien mencionó, ay, la película del Buzz Lightyear. Y dijimos, pues no, es que no es bueno que los niños vean esas películas. Y así van comentarios y todo. Y de repente un niño iba pasando por ahí y dice, sí es cierto, porque esa película la prohibieron en 17 países porque salen dos mujeres besándose. ¿Dónde lo leyó? ¿Dónde lo escuchó? Y dice, oye niño, ¿dónde lo oíste? Ah, lo dijeron en el YouTube los que siguen ahí, los niños, los que uno dice, ay, no es algo inocente, ¿verdad? Algo que, ay, qué bueno que sigan ahí, que se divierten viendo ahí las cosas. Sí, pero tú no sabes lo que hablan, lo que dicen. Hay cosas que uno no se atreve a hablar con los hijos porque no sabe cómo abordar esos temas. Y ya se los están diciendo ahí los famosos influencers, los famosos esos que les llaman ahora creadores de contenido. Antes, en mis tiempos, les decían que no tienen nada que hacer, ¿verdad? Pero ahora les llaman creadores de contenido. Entonces, todo eso, hermano, nuestros hijos están expuestos. Y si nosotros no les enseñamos el temor de Dios, mira, algo que a mí me admira mucho y que siempre he tenido mucho respeto y mucha admiración por la labor que hacen todos, ¿verdad? Todos los que servimos en la iglesia, todos, pero muy en especial los maestros y maestras de los niños. Siempre se esfuerzan, siempre tratan de echarle ganas, de dar. Pero hermano, por mucho que hagan los maestros de la escuela
dominical de los niños. ¿Qué crees? ¿Cómo crees que media hora o 40 minutos que vienen a la clase el domingo, contra toda la semana que están en la escuela, contra todas las horas que están en internet, contra todas las pláticas que tienen y que escuchan en la calle con sus amigos, es imposible que con 30 o 40 minutos se pueda contrarrestar? Y después, cuando los niños tienen problemas, ¿qué es lo que dicen los papás? Los maestros de la escuela dominical no le están enseñando nada a mi hijo, porque mira, hermano, los maestros de la escuela hacen su mejor esfuerzo, pero la responsabilidad es de nosotros en nuestra casa. Por eso la Biblia dice: estas palabras que yo te enseño hoy, se las repetirás a tus hijos en la mañana cuando se levanten, cuando vayan en el camino, a la hora que lleguen a la casa, a la hora que se acuesten, a la hora que coman. Las vas a traer en tu mano, las vas a traer en tu frente, las vas a repetir, Por eso la palabra de Dios dice: insta, insiste, cuando sea tiempo, cuando no sea tiempo, no dejes. Mira, cuando Dios le habló al sacerdote Elí, el sacerdote Elí era un hombre de Dios. Eso lo puedes leer ahí en 1 Samuel. El sacerdote Elí era un hombre de Dios, pero sus hijos no. Sus hijos, dice la Biblia, que eran de lo peor. Eran terribles, pecadores profesionales. Y cuando el juicio de Dios vino a la casa de Elí, Dios le dijo: yo voy a quitar el sacerdocio de tu familia. Y no le dice a Elí: porque tú fuiste malo. No, Elí era un hombre de Dios, era un hombre bueno. Pero le dice: porque tus hijos hicieron lo malo. Y le dice el Señor: y tú no les estorbaste. Porque tus hijos hicieron lo malo y tú no les estorbaste. Tú nunca los reprendiste. Te dio igual lo que hicieran. Hermano, la Biblia dice que usted y yo tenemos que ser un estorbo entre nuestros hijos y el pecado. Tenemos que estorbar. Les vas a caer mal. Vas a ser el peor papá del mundo. Vas a ser el papá aguafiestas. Vas a ser el papá retrógrada. Vas a ser el papá pasado de moda. El papá fuera de onda. Vas a ser el papá incomprensivo. Vas a ser el papá tóxico, la mamá tóxica. Pero es preferible 1000 veces que cuando tus hijos crezcan en el temor y en los caminos de Dios. Es preferible que cuando tus hijos crezcan digan: gracias, papá, porque nunca me dejaste un domingo, aunque yo te decía que era el único día que tenía para dormir esta tarde. Gracias, mamá, porque nunca me dejaste que yo me vistiera de tal manera. Nunca me dejaste que yo hablara con un vocabulario del mundo, porque nunca me dejaste ir a donde iban mis amigos del mundo. Un día tus hijos te van a decir: gracias por haberme enseñado el temor de Dios. Aunque en la actualidad parezca que no. Aunque en la actualidad para ellos muchas veces vamos a ser los papás más incomprensivos y más malos del mundo. Pero un día vamos a ver los resultados. Amén. ¿Va? Porque si no, hermano, alguien dijo una vez: si en la mañana cuando te levantes, si en la mañana antes que tus hijos se vayan a la escuela, tú no oras por ellos, se los estás poniendo al diablo en bandeja de plata. ¿Tú crees que el diablo se va a tentar el corazón? ¿Tú crees que el diablo va a pedir permiso? ¿Tú crees que el diablo va a decir: ay, ¿será que le hago daño? ¿Será que lo...? No, dice la Biblia que anda como león rugiente. El león, ¿has visto cómo cazan los leones? Los leones no cazan así con cuidadito, delicadamente. El león le cae encima a la presa. Te voy a decir una cosa: lo que mata a la presa del león
No es que el león tenga los dientes muy filosos. No es que el león tenga las garras muy filosas. Es que cuando el león le cae encima a la presa, le quiebra los huesos. Y ya no se puede mover, ya no puede huir. Cuando el león le cae encima, el león tiene tanta fuerza que le quiebra los huesos y lo inmoviliza. Hermano, el diablo anda como león rugiente. Él no va a venir nada más ahí a medio cachetearte. Él no va a venir ahí nada más a medio empujarte. Él te va a caer encima. Él le va a caer encima a nuestros hijos si nosotros no los cubrimos con la presencia de Dios. Les va a caer encima con todo. Dice la Biblia que Job hizo lo correcto. Escúchame bien. Este es el conflicto que Job tuvo. Que él estaba haciendo lo correcto. Él no falló en nada. Él hizo todo lo que tenía que hacer y aún así le pasó todo lo malo que le podía pasar a Job. Escúchame bien lo que te voy a decir. Si alguien en este mundo ha tenido razón, si alguien en este mundo ha tenido justificación para pecar y alejarse de Dios, ese fue Job. Si alguien piensa, escúchame bien, si tú piensas que porque, ay, me fue mal en este asunto, me fue mal en este negocio, me pasó este problema en el trabajo, me pasó este problema, si tú piensas que por eso estás justificado para pecar o para hacer lo malo ante los ojos de Dios, estamos equivocados. Si alguien tuvo una justificación, ese fue Job. Job pudo decir, si haciendo lo bueno me va mal, mi resultado es el mismo que si no hubiera yo hecho nada bueno, pues entonces voy a hacer lo malo. Acuérdese que el razonamiento era que al que obra bien le va bien y al que obra mal le va mal. Ese era el razonamiento. Entonces Job dice, si hago el bien y de todos modos me va mal, Job pudo haber dicho, pues entonces voy a hacer el mal. Si de todos modos me va a ir mal, pues mejor hago todo lo que los demás hacen. Vivo como viven todos los demás. Pero Job, fíjese bien lo que hizo Job. Versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermano, la pregunta es, ¿cómo hubiera reaccionado cualquiera de nosotros estando en el lugar de Job? Dice la Biblia, perdió todo. En el mismo día, en un momento, se le acabó todo. Bueyes, asnos, camellos, ovejas, criados y sus hijos. Todo lo perdió. Y cuando no tuvo nada, dice la Biblia que se entristeció, obviamente, le dolió lo que había pasado, fue un golpe durísimo para él. Dice la Biblia que rasgó sus vestidos, rasuró su cabeza, se postró en tierra. Esa era una señal de luto. Pero él, dice la Biblia, adoró y dijo, Dios tiene todo el derecho. Fíjate, eso fue lo que dijo Job. Dios tiene todo el derecho de quitarme todo porque Él fue quien me lo dio todo. ¿No? Y dice Job, solamente lo único que voy a hacer es bendecir el nombre de Dios.
Y entonces sucedió algo. Fue Satanás otra vez delante de Dios. Y Dios le volvió a decir lo mismo. Mira, ya viste, le quitaste todo lo que tenía y aún así mantiene su integridad. Y dice Satanás, sí, pero porque no me diste chance de tocarlo a él. Pero si le quitamos la salud, entonces ahí sí va a blasfemar. Y Dios le dice, mira, solamente lo único que no puedes hacer es quitarle la vida. De ahí en fuera te doy chance. Y dice la Biblia, hermano, que Job se enfermó con una sarna maligna. Fíjese bien, no era cualquier cosa lo que le pasó a Job. Job entró en una crisis tremenda. Entró en mire, ¿sabe qué estrés debe de haber sufrido Job con todo lo que le pasó? ¿Sabe usted en qué situación? Si apenas nosotros tenemos 2, 3 problemas ahí medios difíciles, se nos va el sueño, nos enfermamos del estómago, se nos va el hambre, nos agarra el dolor de cabeza, se nos bajan las defensas. Imagínese a Job, lo perdió todo, perdió a sus hijos. Y le voy a decir algo, lo único que le quedó a Job, ¿sabe qué fue? La esposa. Yo creo que Job ha de haber dicho, Señor, pues si ya te llevaste todo, ya que te costaba también, paquete completo. Pero le dejó la esposa. Y fíjese lo que le dijo a la esposa. Dijo, entonces le dijo su mujer, Job capítulo 2, versículo 9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Sabe, hermano? En medio de todo el conflicto, en medio de todo el problema que Job estaba enfrentando, está demostrado por los médicos que cuando una persona está sometida a un estrés muy fuerte, se le bajan las defensas. Y en ocasiones, cuando una persona ya sus defensas, su sistema nervioso está atrofiado por el estrés, hay ciertas enfermedades que se empiezan a manifestar incluso en la piel. Hay un tipo de herpes que sale en la piel cuando las defensas se bajan, cuando el estrés está hasta arriba y las defensas están hasta abajo. Probablemente eso fue lo que le pasó a Job. Dice que se llenó de una sarna maligna desde los pies hasta la cabeza. Y dice una sarna maligna, o sea, era algo sobrenatural, algo que ellos no alcanzaban a entender. Obviamente ellos conocían la sarna y ellos decían, esto no es sarna, esto es algo maligno, algo que viene como un castigo de Dios. Eso es lo que significa. Imagínense, a Job se llenó de ronchas, se llenó de los pies a la cabeza. Imagínense a Job sin comer, sin dormir. ¿Sabe? ¿Ha visto a una persona cuando tiene varios días ya sin comer y sin dormir? ¿Cómo se ve? Se ve flaco, deshidratado, ojeroso. Dice la Biblia, se había rasurado la cabeza, o sea, estaba pelón. Estaba en el piso, dormía en la tierra. Se había rasgado las vestiduras, estaba casi desnudo. ¿Puede por un momento imaginarse un cuadro de Job en su mente? Flaco, ojeroso,
mugroso, todo percudido en el piso, pelón, con la ropa toda rota, casi desnudo y lleno de herpes, de una sarna maligna en todo su cuerpo. ¿Puede imaginarse a Job ahí en el piso tirado, sin poder hablar, solamente murmurando, como los locos que andan en la calle hablando solos? Así Job estaba en el piso tirado. Y dice la Biblia que vinieron 3 amigos de Job cuando se enteraron de la noticia de lo que le había pasado. Vinieron de lejos a verlo. Eran otros 3 hombres muy ricos, amigos de Job. Dice la Biblia que cuando llegaron a donde Job estaba, no lo reconocieron. Cuando lo vieron de lejos, alguien tuvo que decirles: ese que está tirado ahí es Job, porque ellos no lo reconocían. Y dice la Biblia que cuando de lejos alguien les hizo señas y les dijo que ahí estaba Job, dice la Biblia que tardaron 7 días en hablarle. Dice la Biblia que de lejos alzaron la voz y lloraron a gritos de ver la condición en la que Job se encontraba, y estuvieron sentados junto a él durante días sin saber qué decirle. No sabían qué decirle. ¿Qué consejo le das a un hombre que lo ha perdido todo? ¿Cómo lo consuelas? ¿Qué esperanza le das? ¿Cómo le dices que todo va a estar bien? No hay palabras. Y no tenían palabras. Y como pudieron, ¿verdad? De repente eran hombres temerosos de Dios también. Pero no alcanzaban a entender el trato que Dios estaba teniendo con Job. Y cuando por fin comenzaron a hablar con él, el discurso de sus amigos era el siguiente. Le empezaron a decir: pues mira, Job, venimos a verte porque pues escuchamos que lo que te pasó, cómo vinieron sobre ti todas estas calamidades, y pues tú sabes, Job, que cuando alguien por ahí se desvía y hace algo que no es correcto delante de Dios, pues a veces pasan cosas malas. Y ellos suponían que Job tenía algún pecadillo escondido por ahí. No sabían cómo decirle. Así como, miren, hermano, hay un pasaje hermoso que uno de sus amigos le dice a Job. Hay un texto tan hermoso que habla de la restauración. Es un pasaje que a mí en lo personal me encanta y lo he usado muchas veces para ministrar y para darle consejería a personas que están pasando por momentos difíciles. Pero se lo estaba diciendo uno de sus amigos, se lo estaba diciendo a Job, creyendo que habían pecado. Ahí en el capítulo 11 del libro de Job, esto es un poema. Job capítulo 11, versículo 13 en adelante dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana,
Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Eso es algo, unas palabras hermosas. Si alguien, si yo estuviera en pecado y alguien viene y me dice estas palabras, hombre, me arrepiento y vengo al altar, ¿verdad?, delante de Dios. ¿Por qué? Pues son unas palabras muy hermosas que para alguien que está en pecado, para alguien que está sufriendo a causa de mantener un pecado oculto. Y eso era lo que ellos creían de Job. Creían que tenía un pecado oculto. Y Job dice, no. Job dice, no he pecado. Pero lo más interesante es que Job dice, ni voy a pecar tampoco. No voy a usar lo que me pasó como pretexto, como justificación para decir, pues si a Dios le da igual, pues entonces mejor no voy a pecar. Job dice, nunca acontezca lo que leímos en el capítulo 27, nunca acontezca que yo os justifique. ¿Sabe por qué? Porque los amigos de Job comenzaron a decirle, la gente que estaba, no estos tres amigos, otros amigos que empezaron a llegar, comenzaron a decirle, oye Job, pues si ya te está yendo mal de todos modos, olvídate. Mira, en la antigüedad había costumbres muy diferentes. En la antigüedad la gente creía en muchos dioses. Y cada quien escogía el Dios que más le convenía, y tenían la creencia que si tú escogías un Dios y a ese Dios le sacrificabas, le ofrecías sacrificios y ofrendas, ese Dios te protegía. Pero si ese Dios te fallaba, si ese Dios no te protegía y tus enemigos venían y te hacían daño o te pasaba algo malo, entonces tú tenías el derecho de renunciar a ese Dios, de blasfemar a ese Dios, de maldecir a ese Dios y buscarte otro Dios, el que tú quisieras, que ese sí te pudiera proteger. Entonces, cuando la esposa de Job lo vio ahí tirado, le dijo, ¿todavía sigues creyendo en ese Dios? ¿Todavía sigues creyendo en ese Dios que no protegió tu trabajo? ¿Todavía sigues creyendo en ese Dios que no protegió tu familia, que no protegió tu vida espiritual, que no te protegió a ti, que no protegió tu matrimonio? ¿Todavía sigues creyendo en ese Dios que permite que pases por ese tipo de situaciones? ¿Y sabes qué le dice la esposa? Maldice a ese Dios, y es más, ya de una vez tú también muérete. Ya estuvo. Y Job le dice a su esposa, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, así has hablado. Y dice Job, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal? ¿Sabe qué quiere decir? ¿Sabe qué fue lo que Job quiso decir? Job quiso decir, le dijo Job a su esposa, has hablado como habla una mujer que nunca ha recibido un beneficio de parte de Dios. Job le está diciendo, ok, sí, si tú me dices que ahorita Dios nos abandonó, sí, te lo acepto, Dios nos abandonó ahorita. Pero le dice Job a su mujer, pero mira 20 años atrás y dime cómo hemos vivido los últimos 20 años. Hemos tenido abundancia, hemos tenido paz, hemos sido bendecidos, hemos comido lo que hemos querido, hemos alcanzado todo lo que ha deseado nuestro corazón por 20 años, y por un día que Dios nos hace pasar por el desierto, ¿vas a renegar de Él? Le dice Job,
has hablado como habla cualquier mujer fatua, o sea, cualquier mujer que nunca ha recibido ningún beneficio de Dios. Hermano, a veces Dios nos bendice por tanto tiempo. A veces Dios nos bendice todos los días de nuestra vida. Pero por un día o por un tiempo Dios nos permite pasar por el desierto. ¿Y sabes qué hacemos la mayoría de nosotros? Nos olvidamos de Dios. No somos justos con Dios. Alguien que a mí, un personaje bíblico que a mí me sorprende, me llama la atención, fue el apóstol Juan. Probablemente ninguno de los demás apóstoles, después de que el Señor ascendió, el Señor Jesús ascendió, ninguno de los demás apóstoles lo volvió a ver nunca al Señor. Ellos vivieron y murieron con su fe por lo que ellos ya habían visto del Señor. Pero dice la Biblia que Juan estaba en la isla de Patmos, siendo un anciano de alrededor de 80 años de edad. Cuando Juan estuvo con el Señor Jesús, dice la Biblia que era un muchacho. Debe haber tenido alrededor de entre 25 y 30 años de edad el apóstol Juan, cuando estuvo con el Señor. Y cuando Juan estaba en la isla de Patmos, debe haber tenido alrededor de 80 años de edad. Cuando dice Juan, estaba yo en el día del Señor, en el Espíritu, escuché una voz detrás de mí que me habló. Y cuando volteo para ver quién era el que hablaba conmigo, dice Juan, lo vi. Y comienza a describir. Pero Juan sabía que la persona a la que él estaba viendo era el Señor Jesucristo. Habían pasado alrededor de 50 años desde la última vez que lo había visto. Jesús dejó a Juan sirviéndole. Y cuando Jesús volvió a venir con Juan 50 años después, lo encontró sirviéndole. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor cuando Él venga, hermano? ¿Cómo me va a encontrar el Señor? ¿Cómo te va a encontrar el Señor a ti cuando venga? Juan pudo haber dicho, como los demás apóstoles también pudieron haber dicho, pues ya el Señor ya no nos volvió a visitar, ya no lo volvimos a ver. Y pudieron haber dicho, bueno, pues vamos a vivir nuestras vidas, ¿verdad? Pero ellos permanecieron fieles. Dice, no por vista, sino por fe. Y muchas veces nosotros, hermano, Dios nos ha bendecido tanto. Y a veces porque oramos y el Señor no nos responde, ya Dios no nos respondió, ya no vuelvo a ir a la iglesia. Ya Dios no me respondió, ya no me suplió esta necesidad, ya Dios no es Dios, ya no es mi Dios. Ya no voy a serle fiel. ¿Sabes que los amigos de Job, hermano, cuando la esposa de Job le dijo esto, muchos años después, algunas personas dicen que la crisis por la que Job atravesó duró alrededor de 10 años. Muchos años después, dice la Biblia que Dios le restituyó todas las cosas a Job. Y Job llegó a tener más de lo que tenía antes. Y dice la Biblia que Job tuvo más hijos y más hijas. Y vio hasta sus bisnietos, los vio Job. Y la pregunta es, ¿cómo tuvo Job más hijos? Dios le devolvió más de lo que tenía y también le dio más hijos, más hijas. Y aquí viene algo que a lo mejor humanamente hablando nos cuesta trabajo entender. Pero los nuevos hijos que Job tuvo, los tuvo con la misma esposa. Fue la misma.
La misma esposa fue con la que tuvo, tal vez, mira, Job, imagínense, hermano. La mujer lo dejó, le dijo, ya no sirves para nada, ya no tienes nada, ya muérete, maldice a Dios, ahí nos vemos. Ya se fue la mujer y me regreso al rancho. Se fue. Al paso de los años, Job vuelve a tener, hermano, si antes era rico y millonario, dice la Biblia que llegó a tener más de lo que tenía. Y cuando tenía más, ¿quién creen que regresó? La esposa. Ahora, yo le pregunto aquí a los varones, ¿verdad? ¿Qué hubieran hecho? Si tocan el timbre y te asomas ahí a la camarita y ves, ahí está. Y trae la maleta. ¿Qué hubieras hecho? ¿Le abres la puerta? O le abres la puerta pero al perro para que salga y la corretee. Las hermanas, ¿verdad? Como mujeres, ¿qué hubieran hecho? Si de repente pierdes todo y el marido te deja y de repente cuando ya otra vez tienes, llega otra vez, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en el lugar de Job? ¿Sabes qué le dijeron sus amigos a Job cuando se recuperó? Le dijeron, mira Job, ya tienes otra vez todo. Le dijeron, no vayas otra vez, no te queremos ver, porque así son los amigos. Cuidado, Job, no te queremos volver a ver con tu ex porque te dejamos de hablar. ¿Y qué hizo Job? Regresó con la ex. Bien obediente el Job. Pero ¿sabe qué le decían sus amigos a Job? ¿Para qué vas a regresar con la misma, Job? Mira, tienes a la que tú quieras, puedes tener. A la que tú quieras. Sabes, hermano, a veces es bien difícil porque hay situaciones en las que cuando las personas, hay casos que cuando no hay nada, ahí está el matrimonio bien unido, bien firme, bien espiritual, bien servicial, bien temeroso de Dios. Y a veces cuando viene la bendición, cuando viene la prosperidad, entonces ya quieren subir de nivel. Ya dice, ya me merezco algo mejor, ¿no? Y entonces dicen, pues ya como que ya vienen expresiones así como que cerrando ciclos, haciendo cambios, renovando, ¿verdad? O sea, y fíjese lo que dijo Job. A Job le dijeron sus amigos, no vayas, Job, a regresar con ella. Tienes, mira, ahí están todas las muchachas del pueblo, mira, ahí están todas. Puedes escoger la que tú quieras. ¿Y sabes qué contestó Job? Capítulo 31 de Job, versículo 1. Dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues habría yo de mirar a una virgen? Dice Job, ya hice un pacto con mis ojos. O sea, ya delante de Dios hice un pacto que solamente tengo ojos para una mujer. Dice, no me atrevería yo, dice Job, a mirar a las demás vírgenes para considerar la posibilidad de casarme con una de ellas, cuando ya hice pacto delante de Dios que yo solo tengo ojos para mi esposa. ¿Cuántas mujeres les gustaría que su marido fuera Job, verdad? Pero no el Job de la Biblia, sino que Dios cambiara a su marido por alguien como Job, pues, o sea, de corazón, pues, para que me entiendan. ¿Por qué? Porque Job demostró integridad. Job dijo, no, yo hice un pacto delante de Dios. Yo hice un pacto con mis ojos. No puedo yo considerar otras opciones.
No puedo yo voltear a ver a otro lado, dice Job, porque hice un pacto delante de Dios y me voy a mantener en integridad. Fíjate lo que dice Job, versículo 2, porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Y fíjate lo que dice Job. Mira, Job le dijo, cuando su esposa regresa, ojalá y nunca nadie nos encontremos en esta situación, pero cuando la esposa regresó, pasó el escáner por toda la casa. Cuando la esposa se volvió a subir al carro, pasó el escáner por el carro. Dijo, a ver, aquí que me encuentro, ¿verdad? A ver qué rastro, a ver si alguien anduvo por aquí, viendo, ahí pasó todo. ¿Y sabes qué dice Job? Versículo 5. Si anduve con mentira, si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, o sea, de su matrimonio, si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó en mis manos, siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Versículo 9, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Fíjese las palabras de Job. Job está diciendo que me examine Dios y me va a encontrar íntegro. Porque muchas veces, hermano, sucede. Quiero pedirle que se ponga de pie conmigo en esta tarde. Muchas veces sucede y tenemos que tener también autoridad. Hermano, la esposa de Job regresó y dijo, pues estaba solo, estaba deprimido, estaba triste, estaba enojado conmigo porque lo dejé y lo maldije. Y teniendo dinero y fama, pues lo más lógico es que haya tenido por ahí una aventura. Y Job dice, que me pese Dios en balanzas de justicia. O sea, le está diciendo Job a su esposa, ¿tú crees que tú, por andar ahí buscando por los rincones a ver si encuentras algo, tú crees que yo me voy a calambrar o que voy a... No. Dice Job, delante de Dios. Ahí está. Hermano, qué triste es que a veces cuando nos damos la vuelta de nuestra casa, la esposa se queda temblando. Qué triste es que la esposa tenga que andar buscando, preguntando, ¿por dónde lo viste? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo viste? ¿Qué camisa traía? ¿Cómo traía el pelo? ¿Para qué lado trae peinado? ¿Para acá o para allá? Y que anden así. Qué triste es. Y no solamente como esposa, sino como esposo también. Qué triste es que un esposo tenga que dudar. Pero qué reconfortante es escuchar las palabras que Job dijo. Job dijo, aunque delante de los ojos del mundo tuve justificación para hacer lo que todo mundo hace, dice Job, Dios conoce mi integridad. Dios conoce, que me pese Dios. Dice, si tú crees que tú me puedes pesar en balanza, bueno, que me pese Dios en balanzas de justicia. Dice Job, si mi corazón se fue detrás de mis ojos,
Si anduve yo buscando ahí, acechando, buscando, dice, que mi esposa se vaya con otros. O sea, así Job mantuvo su integridad, que pudo decir estas palabras. Hermanos, si alguien tenía razones para pecar y sentir que estaba justificado, era Job. Si alguien tenía razones para dejar de venir a la iglesia, era Job. Si alguien tenía razones para renunciar y para darle la espalda a Dios, ese era Job. Y no lo hizo. Y él dijo, nunca tal acontezca que yo les dé la razón a mis amigos. Nunca tal acontezca que yo diga, bueno, pues ahora si me fue mal, ahora me va a ir mal, pero con provecho. Dice Job, nunca tal acontezca. Dice Job, mi justicia tengo asida, o sea, tengo agarrada, bien agarrada, no la voy a ceder. No voy a ceder ni un solo paso, ni un solo centímetro. Dice Job, aquí donde Dios me dejó, aquí me va a encontrar. Dice Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. No me importa que Dios no me vuelva a responder nunca ninguna oración. No me importa que Dios no me vuelva a contestar nunca ninguna petición. No me importa que Dios no me vuelva a bendecir nunca de aquí en adelante. Con lo que me ha bendecido es suficiente para que yo permanezca fiel a Dios. Con lo que me ha bendecido es suficiente para que yo permanezca fiel a mi familia, a mi esposo, a mi esposa. Con lo que Dios me ha dado, con lo que Dios me ha mostrado de sí, es suficiente para que yo no lo deje de adorar ni un solo día de mi vida. Eso es lo que Job dijo. Y al final, cuando parecía que todo estaba perdido, cuando parecía que Job ya estaba derrotado, cuando parecía que ya Job tuvo una nueva revelación de Dios. Conoció a Dios, hermano, de una manera más profunda, porque solamente lo conocía en bendición. Cuando tú conoces a Dios en bendición es bueno, pero cuando tú pasas por el desierto y en ese desierto tienes un encuentro con Dios, ya nada te va a mover, ya nada te va a espantar. Al final Job ya conocía a Dios. Y al final Job termina diciendo en el capítulo 42, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Job dice, si antes tenía razones para adorarte, si antes tenía razones para creer en ti, si antes tenía razones para hacerte fiel, ahora tengo más. Porque antes solamente te conocía en la bendición, en la prosperidad, pero pasé por el desierto y ahí te conocí más. Pasé por la tormenta y ahí te conocí mejor. Pasé por la tribulación y ahí estuviste tú conmigo. Y Job dice, ahora conozco que todo lo puedes. Ahora conozco que no hay nada que salga de tu control. Ahora conozco que si las cosas cambian, que si me va mal por un momento, no es que tú hayas perdido el control. Dice Job, ahora entiendo que tú eres más grande que mis pensamientos. Ahora entiendo que nunca voy a poder alcanzar a comprender la misericordia y el amor de Dios.